Bueno, en cuanto a composición de funciones hay muy poquito que tener en cuenta. Con un poquito de lógica se saca. Si definimos una función f que tiene dominio de definición en R con imagen en R, tal que a una variable x se le asocia la imagen f de x, y definimos una función g de manera análoga, entonces definimos la función que se denota de esta manera. F compuesta con g se dice en dirección contraria, puesto que es f la primera función que va a actuar. F compuesta con g se denota de esta manera a una función que se define en dos tiempos, de tal manera que en el primer tiempo vamos a definir la función que se define a través de f, de r en r, y en un segundo tiempo va a actuar la función g, desde la imagen producida por la función f hacia una segunda imagen dada a través de la aplicación de la función g. De tal manera que a una variable x al principio se le aplica la función f, de tal manera que se nos da esta imagen f de x, y luego esa imagen dada por f de x es la que toma la función g como dominio, como punto de partida. Entonces, tomando como dominio la imagen de f, actúa la función g de tal manera que ahora la imagen va a ser g de lo que había aquí, g de f de x. Por tanto, se define f compuesta con g de x como g de f de x. Entonces, como conclusión, si en un caso particular no estuviéramos hablando de funciones con dominio e imagen en todo R, sino con conjuntos de valores concretos, para poder llegar a saber cuál es el dominio de definición de f compuesto con g, tenemos que tener en cuenta primero que no vamos a poder tomar como dominio nada que no esté dentro del dominio de definición de g, pero además tenemos que tener en cuenta que la función g se va a aplicar sobre la imagen de f. Entonces, va a ser una intersección entre el conjunto de valores que toma por imagen la función f y el conjunto de valores que toma por dominio la función g. Es decir, que el dominio de f compuesta con g de x va a ser igual a la intersección entre la imagen de f de x y el dominio de g de x. Primero, si tomáramos un valor que no estuviera en el dominio de g, entonces al aplicar g de f de x a ese valor, si en primer lugar tenemos en cuenta un valor que no esté dentro del dominio de la función g de x, no se le va a dar a través de esta aplicación ninguna imagen porque no pertenece al dominio de g. Pero además es que por otra parte, al hacer g de f de x, no le vamos a aplicar la función g a ningún valor que no pertenezca a la imagen de f. Aunque se pudiera aplicar a la función g directamente, lo cierto es que al haberse aplicado primero la función f, entonces el dominio se va a reducir al conjunto de imágenes de f. Por tanto, como por una parte va a venir limitado por las imágenes de f y por otra parte va a venir limitado por el dominio de g, entonces el dominio de f compuesto con g va a ser el compromiso de las dos condiciones al mismo tiempo, es decir, la intersección de la imagen de f con el dominio de g. En el siguiente vídeo vamos a ver algunos ejemplos.